vamos a tener un especial para compartir con ustedes. Y después de ello, pasamos con nuestro hermano Jonathan Conceizao desde Brasil. Adelante, el especial. En tiempo de guerra, en tiempo de paz, en tiempo de bonanzas y en tiempo de crisis, yo prefiero a mi Cristo, porque es el único que me da la paz que el mundo no me puede dar. ¿Y tú? ¿A quién prefieres? A Cristo, ¿verdad? Es mejor Cristo en todo tiempo. Prefiero a mi Cristo. Bendiciones. Qué bonito poner el talento, poner los dones que Dios nos ha dado a nivel físico, también a nivel mental, al servicio de Él, ¿no? Creo que es lo mejor, lo que podemos hacer. De todas formas, se nos pedirá cuenta de todo lo que se nos ha dado, tanto material como esos dones, ¿no? Pero bueno, sin más, hemos pasado por España, fuimos a México, fuimos a Perú y ahora nos vamos a Brasil. Enviamos la señal hasta allá con el hermano Jonathan Conceizao. Un abrazo fuerte, hermano. El micrófono está para usted y la honra y la gloria para nuestro Dios. Ánimo. Amém. De fato, fomos a Santa Cruz, Bolívia, porque el pastor que predicó estaba en Santa Cruz, Bolivia. Es Bueno, verdad. es cierto, él es peruano, Sí, pero sí, está radicado en Bolivia, trabajando para... Red Advenir, Es que está cierto, es ubicada cierto. allá. Sí. Ánimo, hermano. No El tiempo es suyo. conozco eh, Red Advenir personalmente, solo por la pantalla, pero conozco Santa Cruz, una bonita ciudad. Ya estuve allá algunas veces. Apenas corrigiendo, antes de hacermos la oración, nosotros volvimos de África a cerca de un mes y ahora estamos en Brasil, donde permaneceremos por un largo tiempo. ¿Está bien? Que también es Vamos a querido, orar, muy querido ahí. Hay vamos a mucho orar trabajo ahí. por Marta y por Ervin. What's his name? Por Fermín, correcto. Fermín. Sí, vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo que está en los cielos, le agradezco porque tú eres misericordioso, bondadoso, y siempre oye nuestras oraciones. Yo quiero pedir especialmente por esos dos hijos tíos, Marta y Firmín. El Señor conoce cada uno de ellos, sabe que necesitan. Por eso quiero colocarlo en tus manos. Que tu Santo Espíritu esté con ellos, con los hijos de Marta, que possa trazê-los para junto de ti até o dia que estarão contigo para sempre. Transforme o coração e a mente, não somente deles, mas também de cada um de nós. Eu pido em nome de Jesucristo. Amém. Amén. É difícil para vocês, depois de ouvir bonito espanhol de Espanha, e depois de ouvir clarísimo espanhol de México, y después de oír un buen español de un pastor universitario en Bolivia, alguien de Brasil hablando portuñol o españolés. Pero espero que ustedes puedan entender. Yo estoy muy feliz porque después que llegué a Brasil, decidí hacer una edición en papel del libro Llegó la Hora. Porque muchas personas pedían libro, se quedó así un libro bastante largo, con 335 páginas. Pero el contenido está acá, en portugués todavía.
Me gustaría de compartir mi pantalla con ustedes. Mi- Ok. Y ahí está el tema de hoy, viviendo el tiempo del fin, o como decimos, generación del tiempo del fin. Pero antes de hablar exactamente del tema, déjame le decir algunas cosas. En 2009, nosotros fuimos para Ucrania. Acá estoy yo en frente de nuestra universidad, en la ciudad de Bucha, en tiempo de invierno. Y usted sabe que el invierno en Ucrania es bastante severo. La temperatura más baja que yo sentí allá was menos 33 grados. Menos 33 grados. Sí, sí, muy frío. Y como não teníamos autos, porque não poderíamos ter autos, porque não teníamos permiso para trabalhar, solamente el visa para religioso para estar allá. E assim caminhávamos por la neve e usamos os autocarros, os buses. Pero foi período bastante interessante. Acá está minha esposa saindo de nossa casa. Vivíamos atrás desta casa em dia de bastante neve, indo para nosso trabalho. Pero Ucrânia é lugar muito bonito. Aqui é onde trabalhamos durante 3 anos. Trabalhamos em Ucrânia e em Rússia por 5 anos. E aqui o telecanal Nadia, o significado é o canal de la esperança. Aqui está uma parte de Bucha, onde minha esposa está indo para... Em facto, se mira a la esquerda da pantalla, você tem a divisão euroasiática, a sede da Igreja Adventista em Ucrânia. Pero não sempre é neve. E acá estou com minha esposa em outono, quando temos las bonitas árvores. Pero hay tiempo en que hay nieve, y mismo en tiempo de nieve tenemos batismos. Usted puede ver aquí en Rusia un bautismo en la nieve, y ellos gustan de bautizar mismo durante el invierno. Las iglesias en Ucrania son bastante fervorosas. Acá usted puede ver la iglesia central de Kiev, la capital de Ucrania. Y esta iglesia en particular es la mayor iglesia protestante de toda Ucrania, es adventista. La iglesia adventista fue construida después de una grande conferencia por John Carter, cuando tuvimos en un solo bautismo 3.500 personas siendo bautizadas al mismo tiempo. Isso foi logo después de la abertura, cuando el comunismo cayó. Pero todavía hoy, usted puede ver los batizandos en azul, acá abajo, continúan se batizando muchas personas. Y ahí fuimos nosotros para fundar el canal adventista de la esperanza en Ucrania. Devo dizer que Ucrânia é o único país que pertenceu à União Soviética que tem um canal religioso. Eu não estou falando de um canal adventista, um canal religioso. É um milagre de Deus. E por aí você pode compreender por que desta guerra também. A Ucrânia é um país livre, onde podíamos predicar. E dali saía o canal em língua russa, em língua
ucraniana para toda Europa, incluso para Rusia. Y muy probablemente Satanás no estaba feliz con esto. Y por eso causó toda esa turbulencia en ese local. Aquí usted puede ver una presentación de Natal que grabamos en la misma iglesia. Iglesia muy grande, se queda en una plaza muy bonita. Y hoy, esto es lo que resta en muchas ciudades en Ucrania. Sufrimiento, destrucción, el enemigo destruyendo todo, destruyendo las personas, matando personas. Esto todo es muy triste. Cuando yo miro esta calle, yo pasaba por esta calle. Yo viví ahí 3 años, en Bucha, y fue un lugar de batalla, donde personas murieron, muchas personas, muchos muertos, mucho triste lo que está ocurriendo. Y anhelamos por este momento. Yo quiero hablar un poquito de este momento. Mire, Daniel 12, verso 1 dice así, en aquel momento, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hallaren escritos en el libro. Para el pueblo de Ucrania, este periodo ya empezó. Tiempo de angustia. Sabe, hermanos, en algunos países el tiempo de angustia ha empezado. Mira, en China, creo que el año pasado, prohibieron cualquier transmisión a través de YouTube o social media de la palabra de Dios. Nuestro pastor, director de Hope Channel, fue preso y se quedó en la prisión por algunos meses, solo porque compartió algunos vídeos de la iglesia. Entonces, en algunos lugares del mundo, esta tribulación ya empezó. Y muy temprano pasará a otros países también, seguro. Y Jesús habló sobre esto en San Mateo, capítulo 24, 21. Jesús dijo, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y yo creo que viviremos este periodo. Nosotros somos esta generación. Ustedes que participan de este grupo, Maranata 31, y están estudiando este tema de la gran semana del tiempo, los 6.000 años de pecado en esta tierra, culminando con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, un periodo de vacaciones en el cielo por 1 milenio. Y después una nueva tierra y vida eterna. No más aflicción, no más problema. Esta es nuestra grande esperanza. Nuestra grande esperanza. Este plano ya estaba dibujado. Jesús había planejado o que hablamos de plano de salvación. Y cuando usted construye un plano, usted sabe exatamente o que vai fazer. Me acordo que un tiempo yo hice un plano de ir para la Tierra Santa, para Israel. Entonces marqué la fecha que debería viajar, la compañía aérea, los hoteles, cada fecha a donde debería visitar. Y así fue. Y después só fui cumpliendo el plan.
Dios también construyó un plan de salvación, donde cada cosa estaba planeada, ¿sabe? Y cuando miramos en nuestra Biblia, donde tenemos una línea del tiempo, podemos ver el comienzo y el final de esta línea del tiempo. Y cada cosa importante Dios colocó en esta línea de tiempo. Existe una frase en inglés. La frase just in time. Just in time es una proposta cuando vaya enviar por correo un pacote, un envelope, y usted puede pagar para entregar exactamente no tiempo que elegir. El nombre es Just in Time, en la hora cierta, justo a tiempo. Y Dios es así. Él trabaja en la hora cierta. Me permita leer con ustedes esta citación de El deseado de todas las gentes, página 18. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Dios es exacto, justo en la hora cierta. Y cuando vemos abajo, en amarillo, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el grande reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Jesús tenía una fecha para nacer. Y cuando ocurrió aquela fecha, Jesús nació. É isso que vemos em Gálatas, capítulo 4, verso 4, donde diz, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. E quando miramos na tradução linguagem de hoje, atual, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Dios había elegido un día para el nacimiento de su Hijo. Y es interesante que Dios siempre avisa. Dios siempre dice lo que va a hacer. Yo no me canso de repetir Amós 3, verso 7, que dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios siempre avisa, siempre advierte. Y el conflicto de los ciclos, en la página 313 dice, cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Mira, los sacerdotes y fariseos podrían discernir los señales de los tiempos, pero no hicieron lo que debían hacer. Y continúa diciendo, la profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado essas profecias a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Y continúa la sierva del Señor. Los ancianos de Israel deberían
haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Y ahora, hermanos, cuando yo leo estas citas, me quedo pensando hoy, podría hoy decir, los adventistas del séptimo día deberían estar estudiando con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la segunda venida del Hijo de Dios. ¿Será que podría leer de esta forma? ¿Sería posible? Creo que sí, porque Ellen White dice, oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. El tiempo se acerca muy rápido. Mira, cuando leemos esta cita, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Y cuando vemos, cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. En el plano de Dios, todo está planeado. Mira, Jesús tenía una fecha para nacer, para su nacimiento, de acuerdo con Gálatas capítulo 4, verso 4. Para el batismo, sí, Jesús tiene una fecha para el batismo, el año 27, después de Cristo, año Domini. Daniel 9:25 habla esto. Y para muerte, para este plano, que 1 Pedro capítulo 1, 18 a 21, dice que es un plano que existe desde la fundación del mundo. En facto dice que es antes de la fundación del mundo. Este plano ya existía. Mira, la Biblia tiene más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo. Y al respecto de la segunda venida, ¿cuántas profecías nosotros encontramos en la Biblia? Well, algunos dicen que se menciona el regreso de Jesús, la segunda venida, 1845 veces en la Biblia. Mira cuán importante es la segunda venida de Jesús. Y para nosotros que estamos viviendo en este momento profético, es importantísimo. Mira, o que la serva del Señor nos advierte. Alcem la voz los centinelas ahora, en el mensaje que es verdadero presente para este tiempo. Verdadero presente para este tiempo. Mostrémosle a la gente donde estamos en la historia profética. Me parece que esta es la mensaje actual. Mostrar a la gente donde estamos en la historia profética, porque estamos viviendo en los últimos días. Y Ellen White continúa diciendo, debemos entender los tiempos en los que vivimos. Y sabe que no entendemos. Ela diz, no lo entendemos ni por asomo.
no lo demos a medidas. Mi corazón se estremece dentro de mí cuando pienso a qué enemigo tenemos que enfrentarnos y lo mal preparados que estamos para hacerle frente. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la venida de Cristo me han sido presentadas repetidamente para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo ha buscado toda ocasión para tomar el control de las mentes de los judíos y hoy busca cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Durante el periodo de pandemia, yo estoy en África y pude ver los aviones no volando más, todo parado, personas no indo trabajar, todo cerrado. Y me parecía que yo me quedaría en África. Empecé então a pensar em um plano, em caso necessitasse voltar para o Brasil. Eu então pensei, se vou hasta Etiópia, allá os aviões estão volando, pero seria uma viagem de 2.000 kilómetros por terra e um tanto peligrosa. Então pensei, quem sabe eu vou a Tanzânia, porque Tanzânia está mais cerca, 800 kilómetros. E eu hice esse caminho muitas vezes de automóvel, então não havia problema. Pero como fazer para passar a fronteira? Porque as fronteiras estavam cerradas, não se podia passar. Pero Tanzânia nunca cerrou o trabalho. A igreja continuou trabalhando. Havia pessoas predicando, muitos bautismos. E a pandemia não foi tão severa em África. Mas eu me quedei pensando que ali poderia ser o fim do mundo. Talvez Deus antecipava um pouco, pero foi solamente um sinal do que todavia vamos passar. Um tempo de angústia qual nunca houve. Mira, o próprio Jesus dijo em Mateus 24, de la higuera aprended la parábola. Quando já su rama se enternece e las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, saberéis que está cercano a las puertas. De cierto os digo que não passará esta geração, que todas essas coisas não aconteçam. El cielo e a terra passarão, mas mis palavras não passarão. Eu me acuerdo, em 1990, aproximadamente por aí, algumas pessoas começaram a predicar a respeito dos 6.000 anos e da segunda vinda de Cristo. Pero eles cometeram um erro. O erro era que começaram a contar desde a criação do mundo, o período de 6.000 anos. E assim, a fecha não era muito correta. Pero pensando naquela época e colocando uma geração adelante, creio que estamos vivendo nesta geração que não passará, porque todas as coisas poderão acontecer em nossos dias. En el libro Deseado de todas las gentes, es dito que Cristo dio señales de su venida. Declara que podamos saber cuando Él está cerca en puertas. Dice de los que ven estas cosas, esta generación no pasará hasta que todos las cosas pasan.
Ese signo apareció. Ahora sabemos con certeza que la venida del Señor está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay advertencias de Dios sobre la segunda venida, muchas de ellas, y tenemos que prestar atención a ellas. De otra vez que estoy hablando, hablé sobre esta línea del tiempo. Esto empezó por volta de 2000, 2002, cuando empecé a colocar las profecías del tiempo en una línea del tiempo. Y cada vez que colocaba una profecía, como cuando coloqué la profecía de Daniel 2, y vi el cumplimiento de Daniel 2 en una línea de tiempo, y percibí que desde el año 476, el pueblo del Adviento, aquellos que acreditan la segunda venida de Jesucristo, están aguardando apenas la piedra, la parte final de la profecía, y como la profecía se cumplió a risca, y apenas tenemos una pequeña parte final a se cumplir. Me quedé alegre. E disse, está faltando apenas uma pequena parte nessa profecia. Quando passei para a segunda profecia de Daniel, Daniel capítulo 7, e pude ver a mesma linha do tempo, com alguns detalhes a mais, agora com um período de tempo de corno pequeno, de 1260 anos ou dias, que encerrou em 1798, e pude ver que está faltando apenas alguns detalhes. O julgamento começou, o juízo começou, e agora só falta a segunda venida de Jesucristo. Percebi também que estamos vendo muito cerca da segunda venida de Jesucristo. E assim, como essas profecias foram se cumprindo, a última parte certamente vai se cumprir. Estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesucristo. Quando pude ver a profecia de Daniel, capítulo 8, também pude ver um outro período de tempo, um período de tempo largo que terminou em 1844. E aí temos o período de julgamento que começou em 1844 e muito breve se encerrará. E Jesus vai produzir as palavras, pronunciar as palavras finais e vai volver. Essa também é uma profecia cumprida e sinal de que estamos vendo muito cerca da segunda venida de Jesus Cristo. Quando estudamos em Apocalipse as 7 igrejas, podemos ver que estamos vivendo na última igreja, não há outra Laodiceia número 2. É Laodiceia. Estamos na última igreja, em fato, o final do período desta igreja. Os sinais são fortes, e essa também é uma profecia cumprida. Quando estudamos a profecia dos 7 selhos, podemos ver que estamos vivendo entre o 6º selo e o último selo, que é a segunda venida de Jesucristo. Aguardando a parte final, temos que acreditar que a segunda venida de Cristo está cerca, cerca, cerca. Muito pronto, Jesus estará volvendo a esta terra. Profecia é a história escrita com antecipação. Temos que estudar essas profecias várias vezes. Mira, em português se diz desejado de todas as nações, em espanhol é desejado de todas as gentes. Eu não tive tempo de buscar exato em espanhol, apenas usei o tradutor, pero a página 446 diz: há alguns que afirmam saber o mesmo dia e hora da aparição do Senhor. Muito celosos são eles em delinear o futuro. Pero o Senhor les advirtió que abandonarão esse terreno. O tempo exato
de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Pero yo sé que en el libro de Ellen White, Primeros Escritos, ela diz que mesmo el día y ahora, el tiempo exacto, habrá un tiempo en que Dios va a compartir con los salvos. Es verdad que estarán sellados, pero Dios no hace nada sin compartir. Pero el mismo libro, Ellen White diz que Cristo dio señales de su venida e declara que podemos saber quando ele está cerca, a la puerta. Ok, talvez não podamos saber o tempo exacto, pero Ellen White diz que a través de los señales de su venida, podemos saber quando ele está cerca, a la puerta. E quando lemos o livro El Grande Conflito, o El Conflito dos Siglos en español, en la página 370, varía un poco de edición para edición. O que lemos allí es, si bien que nadie sabe el día ni la hora de su venida, se nos instruye en cuanto a su cercanía, y se nos exige que lo sepamos. Nos exige que lo sepamos. Además, él nos enseña que ignorar la advertencia o negarnos a saber la proximidad del advenimiento del Salvador será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé sin saber cuándo vendría el diluvio. Miren, hermanos, la Biblia dice y usa como ejemplos dos períodos en la historia. El primero de ellos, el diluvio. Segundo algunos expertos, al final de aquel tiempo, la Tierra debería tener 800 millones de personas. Ellos vivían muchos, no había doença, podían se multiplicar y tuvieron 1656 años para reproducir y llenar la Tierra. 800 millones. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. El segundo ejemplo es Sodoma y Gomorra. Mira, Abraham pensó que tuviera al menos 50 justos, pero fue bajando, 40, 30, 20, 10. Yo creo que 10 era un buen número. Pero ¿cuántos se salvaron? 3. Y se salvaron porque los ángeles, por su gracia, arrastraron Lot y sus hijas para fuera de la ciudad. Mira que mesmo los hijos de Lot no creyeron en él. Y me quedo pensando que vaya a pasar en este último tiempo. Ok, nosotros sabemos que existe un número simbólico de 144,000. Existe un buen número de personas. Pero Ellen White, en uno de sus libros, en portugués de Serviço Cristão, diz que en algunas iglesias, nem un en 20, nem Mira, hermanos, tenemos aquí 17 personas participando. Nenhum en 20. Muy poco. Dios quiera que por su gracia estemos incluso en este En el libro Testimonios para la Iglesia, diz, por una investigación meticulosa de las profecías, entendemos dónde estamos en la historia del mundo. Sabemos con certeza que la segunda venida de Cristo está cerca. Yo estoy seguro que ustedes que han participado de este grupo, estudiado
libros, diferentes libros. Hay diferentes interpretaciones. Mari, ya Algunas sabes. personas Chat, Mari. creen que los 6.000 años terminan Vente uno con el otro, mi en celular. 2027, algunos creen Vente que el otro, terminan en Wilson. 2031, pero Chamba. yo siempre digo que lo más importante es estar preparado ¿Qué tal me sale? Dice, para la fecha, para el momento de la segunda venida de Jesucristo. Esto es más importante. Otro texto de El Espíritu de Profecía dice, estamos en el umbral de grandes y solemnes eventos. Muchas las profecías están a punto de cumplirse en rápida sucesión. A medida que nos acercamos al final de la historia de este mundo, las profecías concernientes a los últimos días deben exigir especialmente nuestro estudio. Tudo está preparado, hermanos. Tudo. Yo creo que ustedes han visto o que las personas han postado, el decreto dominical, el domingo verde, el sistema bancario, cómo a moeda puede perder su valor de una hora para otra, cómo las ciudades están ímpias, cómo el homossexualismo tem crescido tremendamente no mundo e defendendo certas teses que não fazem nenhum sentido. Você defende os animais, tem que cuidar deles, pero defende que pode assassinar as crianças quando estão todavia em el ventre de la madre. Como pode isso? El mundo está cada vez más loco. Satanás está tomando conta del mundo. Y llegará un momento que Dios va a decir basta. El mismo libro dice, no deje intactas las escenas solemnes de la profecía que ha revelado. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si reconociera la proximidad de los hechos descritos en el Apocalipsis, se produciría una reforma en nuestras iglesias y mucho más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a velar por las almas como quienes deben dar cuenta. No tenemos tiempo a perder. Continúa diciendo la sierva del Señor. Se debe llamar la atención de la gente al glorioso evento que pronto debe tener lugar. Glorioso evento que pronto debe tener lugar. Los signos de los tiempos deben permanecer claros en su mente. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un periodo de oscuridad y decadencia moral. Es hoy. Pero en el tiempo de fin, el tiempo en el que ahora vivimos, hablarán y no mentirán. Cuando las señales anunciadas comiencen a suceder. Y ya comenzaron. El pueblo expectante de Dios debe mirar hacia arriba, levantar la cabeza, porque su redención está cerca. Yo la vez pasada compartí con ustedes que en 2005, cuando estuve en St. Louis, yo vi este libro. Y en este libro de Final Events, eventos de finales de la profecía bíblica, había una cita, una pregunta que decía, 6.000 años se completando. ¿Está você pronto? Y me interesó aquello. Yo estaba estudiando al respecto de los 6.000 años. Y cuando abrí el libro había varias citaciones de Ellen G. White. Esta es una de ellas, donde ella dice, el ruido llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor tiene contiendas con las naciones, entrará en juicio con toda carne. Los malvados entregarán la espada. 6.000 años ha estado en progreso el gran conflicto. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales estaban en conflicto con el poder del maligno para divertir, iluminar y salvar a los hijos de los hombres.
Agora, todos han tomado sua decisão. Os malvados completamente unidos com Satanás em sua luta contra Deus. Ha llegado el momento de que Dios reclame la autoridad de su ley que había sido despreciada. Ahora, la controversia no es solo con Satanás, pero también con los hombres. El Señor tiene contienda con las naciones. Los impios entregará a la espada. La segunda venida de Cristo va a acontecer después de 6.000 años de pecado en la tierra. Nosotros tenemos estudado a respeito disso. E Ellen de White coloca isto en el gran conflicto en diferentes maneiras. Há uma cita en el final del grande conflicto, donde Ellen White diz: la obra de destruição de Satanás ha terminado para sempre. Durante 6.000 anos levou a cabo sua vontade, llenando a terra de miséria e causando dolor em todo o universo. La criação inteira também gemió e tuvo dolores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. E há em repouso. Toda a terra está em repouso. Exclamam os justos com alegria. Uma aclamação de alabanza e triunfo sobre todo o universo fiel. La voz de uma grande multitude, como la voz de muitas águas e la voz de poderosos truenos, se oye dizendo: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Este texto, em fato, há video em minha YouTube, onde eu vou seguindo toda a linha do tempo do grande conflito. E mira, você vai ver que termina o grande conflito com 6.000 anos. Em fato, termina com milênio. Pero vamos terminar o programa de hoje colocando estes 6.000 anos de história em um reloj. Se colocarmos em um reloj, la 0 hora é a criação, o início da história humana. A 1:50, la morte de Adão, que morreu quando tinha 930 anos. Às 3 horas seria o dilúvio, que ocorreu aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, em 1656 de la criação. Às 4 horas, Abraão aparece em cena, aproximadamente 2.000 antes de Cristo. Às 5 horas temos o Éxodo, 1.500 antes de Cristo aproximadamente, quando o povo de Deus sai de Egito e vai para Canaã. Às 6 horas temos Davi, o rei Davi, 1.000 antes de Cristo. Às 7 horas temos a história de Daniel, 500 antes de Cristo. A las 8 horas, el tiempo de Cristo. Às 9 horas, el sistema papal empieza en el año 538 después de Cristo. A las 10 horas, tenemos la Idade Media, la persecución, la Inquisición y todo lo que se pasó. A las 11 horas, tenemos la Reforma, por volta del año 1500. A las 11:57 empieza el tiempo del fin, en 1798. A las 11:58, el juicio investigativo empieza en 1844. Los muertos empiezan a ser juzgados. Tal vez ya empezó los vivos, no sé. O va a empezar muy, muy cerca. Y ahora, 11:59, y tal vez algunos décimos, nuestros días. Porque às 12 horas seria a volta de Jesus. Estamos vivendo em los últimos dias, los últimos momentos da história. Eu vi
el primeiro sermão. E muito próprio pelo texto que coloquei acá. E quero finalizar com este texto, de 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 18. Devemos colocar isso em nossas mentes. Não os junteis em jugo com os infieles, porque que companhia tienes la justicia con la injusticia? Que comunión la luz con las tinieblas? ¿Y que concordia Cristo con Belial? ¿O que parte el fiel con el infiel? ¿Y que concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros, hermanos del grupo Maranata 31, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seré a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, déjame voltar aqui. Como volvo aqui. Eu queria finalizar e tirar a pantalla, pero não estou conseguindo ver onde. Stop share. Encontrei. Eu gostaria de deixar com vosotros esse pensamento, que estamos em los últimos dias. Temos que volver nossos pensamentos para uma coisa, comunhão com Cristo. Apartarmos daquilo que hace mal. Se for possível, salir de las grandes ciudades, mejor. Pero yo sé que muchos no conseguirán. Pero si es posible, van para las pequeñas ciudades donde no tienen tanta influencia. Porque no tenemos muchos años más. Yo llegué de vuelta acá, estoy en San Pablo, una ciudad grande, pero no pretendo ficar morando aquí, viviendo aquí. Ya estoy preparando un lugar para ir para allá. Y tenemos una casa también en las montañas. Y debemos ir para allá. Muy frío en esta época del año, pero es mejor el frío do que el pecado. Que Dios bendiga a todos ustedes. Que pueden continuar siguiendo y estudiando las profecías. Y mire, cuando vemos los señales del tiempo que están ocurriendo en nuestros días, Jesús dice en el libro de Lucas, levantad vuestras cabezas, mirad para el cielo y se alegren, porque vuestra redención está cerca. Que Dios bendiga a todos. Impresionante, impresionante la forma en la que ordena los acontecimientos y los puede exponer en láminas. Es con una claridad meridiana, tan brillante como la luz del mediodía. Pero seguramente entre nosotros, entre los del grupo, habrán dudas respecto a estas cosas. Porque cuando resolvemos una duda, surgen dos más. Y eso es bueno porque nos surge el deseo de conocer cada día más a nuestro Salvador. Y siempre abrimos el espacio, hermano Jonathan, como usted ya lo sabe, para que aquellos que quieran preguntar algo, pues lo hagan. Y si usted puede responderlo, pues le agradeceríamos mucho.
pero en el momento no hay ninguna pregunta, pero me gustaría hacer una pregunta respecto a esto. Nosotros sabemos que la proximidad del tiempo es breve, y que hay una corriente que determina, hay una corriente dentro de la Iglesia Adventista que determina el final de esos 6.000 años. Como nosotros lo hemos logrado comprender, como el grupo Maranata 31 lo concibe, que la finalización de este tiempo es en el año 2031. Pero hay una corriente que determina el cumplimiento del tiempo para el año 2030, precisamente para la fecha del 15 del séptimo mes del calendario hebreo en el año 2030. ¿Qué opina, qué piensa usted respecto a esto, hermano? Yo me quedo encantado con algunas personas que hacen cálculos precisos. Y mira, no es locura. Los cálculos son bien hechos. Estudian. Pero en mi estudio, en este libro, Llegó la Hora, yo no uso cronología, solamente las citas de Ellen White. Y basado en las citas de Ellen White, usted llega a 2027, para el final de 6.000 años de pecado. Claro que hay una cita que ela da a entender que podría ser 2031, pero hay mucho más citas. Si usted lee el libro En el Desierto de la Tentación y ve cómo ela especifica los 4.000 años cuando Jesús se encuentra con Satanás en el desierto, que fue en el año 27. ¿Y por qué yo sé en el año 27? Porque Lucas capítulo 3 está marcado en el 15º año de Tiberio César, cuando el sacerdote era este, cuando este era aquel, y cuando ponen todas las fechas juntas, año 27. Parece que Dios quería que marcássemos esta fecha. Pero hay también, incluso yo he visto una pregunta acá, de Daniel capítulo 12. Y Daniel, a donde pregunta si las 3 fechas que aparecen en Daniel 12 son literales. Yo particularmente, como acredito que Daniel 11 es literal, apenas los eventos fueron contados, pero no las personas. Y usted tiene que llenar ali con las personas. Ainda 3 reis subirán, entonces va en la historia y busca los reis y coloca allá. Y así, y usted tiene que ver que cuando Daniel empezó a escribir este capítulo, él escribió Daniel 10, 11 y 12. Entonces, si Daniel 11 es literal, Daniel 12 también es literal. Así las fechas no son años, pero son días literales. Donde se dice 1260 días, 1260 días. Donde se dice 1235 días, 335 días, 1335 días, 1290 días, 1290 días. Y es interesante porque cuando va a Apocalipse capítulo 13, después que la ferida es curada de la bestia recibe el poder para agir por 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo de Daniel 12, 1260 días. Entonces, yo creo que este periodo son lo mismo, pero son literales. Una cosa interesante, cuando você estuda las profecías, você ve que, especialmente en esta parte de Daniel 12, existe, creo, 5 interpretaciones diferentes. Pero dentro de la Iglesia Adventista existen 3. Una que pone en el pasado, una que dice que todavía está en el futuro. No es futurismo, simplesmente no se cumplió, como el milenio. Usted puede poner el futuro porque no se cumplió, no es futurismo. Apenas está, la línea del tiempo está siguiendo, está caminando.
não é futurismo. E há aqueles que estão em cima do muro. Em português se diz em cima do muro, não sei se em espanhol diz. Quando você não está seguro, diz, não, isto não há muita luz todavia, vamos esperar, Deus vai dar mais revelação. Pero eu creio que isto é literal e vai se cumprir desta forma. Não sei se me perdi na resposta ou se tem a resposta que esperaba. Pues al menos la pregunta de la que yo hice, creo que estoy satisfecho con su comentario. Y René Díaz hacía la pregunta, no era la pregunta, sí, hacía la pregunta si ese tiempo al que usted se refería de Daniel 12 era literal, a la cual creo que también hay satisfacción de parte del hermano con respecto a su respuesta. Pero acá tenemos que Daniel dice, no sé qué significa, pero usted lo entenderá, boa noite. Boa noite. Buenas noches. Buenas Perfecto. noches. Estoy aprendiendo por tu Spanish. Dice el hermano, gracias, le agradece a usted, hermano Jonathan, gracias por su ponencia. En su ponencia dijo que no sabe cuándo empezará el juicio de los vivos. La pregunta es, ¿los que vivan en la última generación podrán saber cuándo empezó el juicio de los vivos? ¿Qué señal habrá para saber esto? Es la consulta de Daniel. Parece ser que es un paisano suyo. Esta é uma pergunta interessante, porque eu sei que algumas pessoas creem que já começou. E alguns, incluso, marcam uma fecha para quando começou isto. E estamos vivendo em período que estão sendo julgados os vivos. Pero a mim me parece que, personalmente, não saberemos quando começou. Eu digo meu julgamento personal. E também não terei segurança se realmente estou salvo, porque sempre vamos nos sentir indignos. Como Pablo. Remember Pablo? Se lembra de Pablo? Pablo dizia assim, não julgo que tenha alcançado, pero sigo para o alvo. Ele não sentia que estava pronto, que estava listo. Então, creio que vai passar mesmo. Por isso que vai haver grande tribulação, especialmente para os salvos. Estão selhados, estão salvos, pero sentem todavia indignos, porque realmente não merecemos a salvação. É algo de graça que Deus concede a cada um de nós. Pero devo dizer a vocês que a cada dia que passa, Deus vai dando mais luz a seus filhos fieles. E talvez, se Deus quiser dar luz em uma parte da Bíblia que não estava compreendida, porque muitas coisas não estavam compreendidas e estão abrindo e tendo mais luz. E a Bíblia diz que é assim mesmo. A vereda del justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então, não posso cerrar a coisa. Deus pode revelar. Gracias, hermano. Vicky acaba de compartir también en un comentario que no le veo signos, pero puede ser pregunta, lo leo. Dice, la cita de 6.000 años es una fecha que aproxima la fecha de la segunda venida de Dios, ya que se menciona que la tierra no podría resistir más de 6.000 años de pecado. Pero la Biblia no registra que la edad en la que Adán pecó. La Biblia no especifica o no registra la edad en la que Adán pecó. Pero ahora sabemos que Jesús está muy cerca. En algún momento Dios dará a sus hijos luz sobre su venida y solo sus hijos que están en estrecha comunión con Él sabrán oír su voz. De fato, a Bíblia não menciona os 6.000 anos. Pero quando se usa a cronologia da Bíblia, porque a cronologia está allá por algum motivo. E quando você vai estudando a cronologia, percebe que estamos vivendo cerca de 6.000 anos.
Também quando estudiamos lá, Gênesis capítulo 1 e 2, percebimos que ali é como se fosse uma profecia. O primeiro dia, o segundo dia, 6 dias, é sétimo de descanso. Quando estudamos outros eventos na Bíblia, podemos perceber este modelo. 6 e o sétimo de descanso. Los jubileos. Mira que estamos encerrando o jubileu cerquita de la fecha que propomos para o final de 6.000 anos. Então, eu creio que Deus ha revelado e lançado muita luz sobre isto. Claro que quando mira solamente a Bíblia, é difícil acertar um ponto clave. Pero, mira, quando estudo as profecias de Ellen White, que creemos como adventistas do sétimo dia ser uma profetisa, chegamos à conclusão, através dela, que só pode haver 2 fechas. 2027 para o final, ou 2031, basado no que ela escreveu. Pero também, quando vai de 2027 a 2031, temos aqui um período de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi de 1.260 dias, ou 1.260, exatamente 3 anos e meio. E talvez os últimos acontecimentos ocorrerão justamente nesse período. Porque a Bíblia também diz que Deus é compassivo, benigno e aguarda, porque não quer que ninguém pereça, mas aguarda que outros se. E talvez esse seja um período também de graça que Deus todavia daria para o último arrependimento do povo, basado na sua bondade e sua misericórdia. Pero creio que há suficientemente luz para chegar à conclusão que os 6.000 anos terminam neste período, quando estuda o Espírito de Profecia. Lembre-se que a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então, temos que crer nos profetas de Deus. Amén, amén. Vamos a terminar su participación, hermano, con una oración y luego lo despedimos. Está bien. Vamos a orar. Santo y querido Padre que está en los cielos, somos gratos a ti por la luz que te han derramado sobre tu pueblo en estos últimos días. Te agradecemos por la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, pelo Espíritu de Profecía. Te agradecemos pela vida de esses hermanos que estão estudando a palavra de Deus e que creem que a venida de Cristo está cerca. Te pedimos, Senhor, que em tu graça e tu bondade nos leve para viver contigo eternamente. Também nos lembramos de outros irmãos que fazem parte deste grupo. Continua abençoando a vida deles, os familiares. Nos dê a luz que precisamos nesses últimos dias. Nos dê o Espírito Santo, que Ele pueda llenar nossa mente com sabedoria, llenar nosso coração com esperança e fé. Esteja ao nosso lado hoje e sempre. Nos dê uma boa noite de repouso e um sábado feliz. Pedimos em nome de Jesus. Amém.